Bueno, perdón, no he dicho. Esta conferencia he decidido separarla en actos como una obra de teatro, 3 actos, ¿vale? Así voy a contar la historia, porque si no me voy a liar. Entonces, el primer acto es el juicio a priori, ¿vale? Ahora entenderéis a lo que me refiero. Es partir de una serie de ideas que yo tengo y volcarlas de una forma muy inconsciente en la obra de arte, que yo intento examinar porque se trata de una tesis doctoral, es decir, yo no intento simplemente disfrutar de ella en el sentido más superficial, sino adentrarme en ella. Y entonces, este primer acto trata de eso, ¿vale? De esa equivocación. Entonces, yo soy bautizada en esta parroquia, Nuestra Señora de las Nieves de Mirasierra. Es la parroquia que más cerca estaba de casa de mis abuelos, que los visitábamos muchísimo en Mirasierra, y pues siempre he crecido pensando que era la iglesia pues más fea que había conocido en toda mi vida. En concreto, lo lúgubre que es. O sea, si habéis estado en esta iglesia, sabéis que no puedes mirar la hora de tu reloj porque no ves tu reloj, ¿vale? No hay nada de luz. Es un color de cemento visto con algunas decoraciones. Las imágenes son muy particulares. De hecho, tienen una especie de conexión con el románico antiguo. Y pues crecí con esto. Y entonces después Jesús... perdón, es que no lo he dicho, hay un profesor de la carrera de Historia del Arte que cursé aquí presente, lo cual para mí es un honor y un temor, pero bueno. Entonces, en la carrera de Historia del Arte, pues pasas por un recorrido de toda la historia y te enamoras de muchísimos periodos, te enamoras de muchísimas obras de arte y tu cabeza se va nutriendo de todo eso que aprendes de un montón de imágenes, ¿no? Entonces, tuve la suerte en el último curso de ir a Santiago y estudiando las peregrinaciones, ver el Pórtico de la Gloria restaurado y fue una absoluta pasada. Entonces, mi referencia para valorar una iglesia, por muy corriente que sea una parroquia de barrio, es el Pórtico de la Gloria, ¿vale? Es decir, es completamente desmedido, ¿vale? Porque el Pórtico de la Gloria es no solo una historia narrada con un montón de imágenes, sino la obra de quizás de los artistas más valorados del momento. Y bueno, pues que eso no puede ser la referencia para cualquier iglesia, pero en cualquier caso, al estudiar Historia del Arte, como estudias la selección de las mejores obras del momento y además con una aproximación muy distinta a lo que era la belleza, pues llegas a la era contemporánea y no entiendes nada, ¿no? Y además yo hice el recorrido que incidía especialmente en la era medieval, por lo tanto yo en contemporánea tenía la idea básica, o sea, quiero decir, la idea básica de un estudiante de Historia del Arte. Conozco, pero no estoy tan familiarizada, desde luego con la arquitectura contemporánea menos. Esto es una de las iglesias de Fisac, es el pórtico de la iglesia de la Coronación de Nuestra Señora en Vitoria. Me decía mi marido, si Fisac fuera diseñador gráfico hoy, se forraría. Porque pensad que esta iglesia de los años 60, fijaos qué pulcritud, qué minimalismo, la frase de con Cristo reina, la corona que hay en la zona superior, pero fijaos qué distinto al Pórtico de la Gloria, que para mí era la referencia, ¿vale? Entonces, yo llego al momento de investigar, por unas circunstancias me veo mucho más inclinada a estudiar arte contemporáneo que el arte medieval, por una serie de líneas de investigación que hay abiertas y ya estoy planteando la tesis, y digo, bueno, pues me voy a centrar en iglesias contemporáneas y en por qué me parecen tan feas, ¿vale? Al principio era la pregunta, y lo digo con muchísima humildad porque digo, quizás a esto a alguien le ayude. Yo ahora no pienso así, ¿vale? Pero por eso quiero contaros como mi recorrido. En concreto, de todas las cosas que me disgustaban o que yo pensaba, aquí hay un problema, un desajuste en la historia del arte, hay un desajuste, pues me centré en un aspecto que a mí era el que más me llamaba la atención, que es la ausencia de iconografía o una reducción absoluta casi, ¿vale? La primera iglesia es de los años 1920 en Alemania, ¿vale? La segunda iglesia, Nuestra Señora de la Luz, aquí en Madrid, es un icono de la iglesia postconciliar, ¿vale? De Fernández del Amo. Y la tercera, de 2011, Rafael Moneo. Si os fijáis, hay mucha conexión entre Rafael Moneo, 2011 en San Sebastián, con Rudolf Barth, de Alemania, en 1920, ¿vale? Esa ausencia de iconografía
Yo decía, no entiendo nada, ¿qué ha pasado aquí? Y sobre todo, ¿qué dice la Iglesia de esto? Además, justo cuando yo empiezo a investigar y empiezo a plantear la tesis, yo tenía una conversión recientemente, pues esa conversión que te llena como pues de fuego por dentro, ¿no? Y te piensas un poco como un justiciero de las causas de Cristo, ¿no? Y entonces tú piensas, pues aquí, ¿quién se está encargando de hacer estas iglesias que no gustan a la gente, ¿no? No gustan a los fieles? Y a mí me parecía una cuestión muy importante para resolver. ¿Qué decía la Iglesia de esto? Bueno, perdón, antes de qué decía la Iglesia de esto, yo decía, vale, esto claramente es una intrusión de la arquitectura contemporánea racionalista, es decir, una crisis, proviene de una crisis espiritual que ha dejado que una corriente que es absolutamente racionalista y contraria a exteriorizar lo espiritual, ¿vale?, se apodere de la construcción de los templos. Y yo tenía en mi cabeza pues al conocido Adolf Loos, ¿no?, que decía que el ornamento prácticamente era un crimen, y decía, la evolución de la cultura es proporcional a la desaparición del ornamento en los objetos utilitarios. Después de esto, la Bauhaus condena de alguna forma, Bauhaus y en general Le Corbusier también, ¿vale?, en general la arquitectura racionalista, el movimiento moderno, desplaza y elimina completamente todo lo que no sea puramente construcción. De hecho, hablan de una industrialización de la arquitectura, ¿vale? Por ejemplo, Mies van der Rohe decía, nos interesa liberar la práctica de la construcción de los especuladores estéticos para que vuelva a ser aquello que únicamente debería ser, es decir, construcción. Entonces yo ya tenía más o menos el puzzle hecho. Yo ya decía, ha habido una intrusión, hay un problema, y ahora, ¿qué dice la Iglesia sobre esto, no? Mediator Dei es una encíclica que Pío XII promulga ante una serie de circunstancias que han ocurrido. Hay un movimiento muy potente de renovación litúrgica que se llama el movimiento litúrgico, que no había sido, hablando mal y pronto, oficializado, y entonces se habían producido muchos aciertos y también muchos abusos en ciertas prácticas litúrgicas. Entonces, con esta ocasión, y hablando también de ese gran cambio en el estilo de las iglesias, pues se pronunciaba al respecto del arte sacro y sobre las imágenes. Y entonces decía, así por ejemplo, se sale del recto camino quien quiere eliminar de los templos las imágenes y las estatuas sagradas, quien quiere hacer desaparecer en las imágenes del Redentor crucificado los dolores acervísimos que él ha sufrido. Y después la cita, no la leo, que es muy larga, habla de que es importante que incluso los santos estén presentes, ya no solo la figura de Cristo y de la Virgen, sino también los santos, porque la liturgia se veneran y son un ejemplo para los fieles en la liturgia, ¿vale?, y en su vida en general. Entonces yo ya sentía que tenía todas las piezas, ¿no?, para decir, efectivamente, yo lo que sentía es un error que se está produciendo, que se está perpetrando, ¿vale?, y se está perpetuando, y la Iglesia ya se ha pronunciado y nadie está haciendo nada. Esto, lo que me estaba pasando a mí, es, yo creo que fruto de, posiblemente de la inmadurez, ¿vale?, también de una dinámica muy inconsciente que te ocurre cuando empiezas a hacer la tesis, yo creo, y es que intentas buscar respuestas sólidas, ¿vale? Intentas solucionar un gran problema, intentas decir algo que nadie ha dicho. Es decir, nadie se ha dado cuenta, solo yo, de este problema, ¿no? Bueno, pues pronto entro en crisis, ¿vale? Normalmente cuando las cosas no son verdad se desmontan por sí solas y sobre todo yo me di cuenta, también gracias a mi director, todo esto yo no lo hacía tal y como yo os lo estoy contando, sino de verdad de forma inconsciente, diciendo yo estoy buscando la verdad y esto es lo que estoy encontrando, ¿no? Esto no me lo he inventado, es decir, ¿tiene sentido? Sí. ¿Es lo único que explica la situación? Desde luego que no, ¿vale? Entonces yo había llegado a un punto en el que pues voy a escribir mi primer artículo y lo que escribo lo titulo así: la ausencia de iconografía en la arquitectura religiosa española como despojamiento. El despojamiento implica una violencia, ¿vale? No es una palabra escogida al azar, de hecho todo el artículo es justificando por qué hay que llamarlo despojamiento y no desnudez, depuración. La depuración implica quitar una suciedad, purificarlo, y para mí esto era alguien arrancado con violencia, ¿vale?, por una cuestión de corriente estética de racionalismo, algo que nos pertenece a los fieles también, a toda la Iglesia en general, como si ellos estuvieran fuera de la Iglesia, ¿vale? Os quiero decir que las tres imágenes que habéis visto, Rafael Moneo no estoy segura, pero desde luego la imagen de la Iglesia de Fernández del Amo y la imagen de Rudolf Schwarz son personas católicas que han escrito cosas preciosas, maravillosas sobre el significado del templo, ¿vale?
todavía yo esto no lo sabía. Entonces estaba siendo un poco pues una especie de figura inquisidora, ¿no? Sin quererlo, sin saberlo, pero esto pronto se cayó cuando llega la crisis del método, ¿vale? Acto 2. ¿Cuándo llego al punto de estar en crisis? Cuando de repente me doy cuenta de que estoy tratando con obras de arte y no me estoy preguntando en absoluto qué me quiere decir la obra de arte en sí. Es decir, esto lo ha hecho Fisac. ¿Puedo leer a Fisac? Porque tengo que leerle, ¿no? Y de repente empiezo a descubrir que las cosas no me cuadran con mis hipótesis. Yo estaba intentando forzar la investigación para que me diera los resultados que yo quería, sin quererlo, como digo, ¿vale? Y cuando encontraba una frase que me resonaba rara, decía, voy a seguir leyendo a ver si encuentro lo que el texto me quiere decir, ¿vale? Y sobre todo tampoco estaba teniendo ningún tipo de experiencia estética, incluso con una cosa que aunque no me gustase, muchas veces el arte contemporáneo funciona así, no te avasalla con su belleza, necesita que entres. De hecho, se habla de cómo la experiencia estética, que en otras épocas del arte es primero te asombra y luego tú te adentras en ella y se produce ese giro de he comprendido, ¿vale? Esta obra en el arte contemporáneo a veces es del revés, y es primero comprendes y después te asombras y después te produce ese estupor de la experiencia estética, ¿vale? Total, poco a poco me doy dando cuenta de que tengo que dar un paso atrás y tengo que dejar a la obra hablar y al artista hablar. Llamo artista a un arquitecto, muy a desgusto probablemente del pobre Fisac, porque yo sí los considero artistas, ¿vale? Si a alguien le interesa este debate, luego que me pregunte, pero no voy a entrar en ello. Entonces, perdón por las citas largas, pero creo que es importante, son maravillosas. Hay un historiador del arte que a mí me parece brutal y habla de cómo el arte, si es un objeto que fabricado por el hombre reclama ser estéticamente experimentado, ¿vale? Tropezamos por primera vez con una diferencia entre las humanidades y la ciencia natural. El científico, ocupándose como es su misión de los fenómenos naturales, puede proceder inmediatamente a analizarlos. El humanista, en cambio, ocupándose como se ocupa de las acciones y de las creaciones humanas, debe empeñarse en un proceso mental de carácter sintético y subjetivo. Debe mentalmente realizar de nuevo las acciones y recrear las creaciones, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo tengo que pararme. De hecho, es importante, primero, pararte, ser consciente de qué estás parando, es decir, de tus prejuicios y tus intenciones volcadas sobre la obra de arte, ponerlas en pausa, en suspenso, y detenerte en recrear lo que el artista ha hecho, lo que el artista te quiere contar, ¿vale? Luego hay un filósofo que es muy interesante que se llama Gadamer, ¿vale? Que propone un tipo de análisis que se llama la hermenéutica, reduciendo mucho, y que hace una analogía entre la obra de arte y el juego, ¿vale? Gadamer propone partir de la noción de juego. Comprender una obra de arte es dejarse prender por su juego. El juego, por tanto, nada tiene que ver de puramente subjetivo, sino muy al contrario, el que juega se halla más bien arrebatado por una realidad que le sobrepasa. Es decir, tú al relacionarte con una obra de arte no te puedes inventar las reglas. Las reglas están hechas, ¿vale? Tú te encuentras con un tablero de ajedrez y el ajedrez no te lo inventas tú. Ese tablero ha sido creado para jugar de una forma específica. Y la diversión que propone el ajedrez es una específica, o la forma de jugar, ¿vale? La obra de arte en esta analogía funciona así. Tú tienes que entrar en ella, descubrir qué te propone y así jugar con ella, ¿vale? Y encontrar ese disfrute que puede ser mayor o mejor o más o menos, ¿vale? Pero así es como Gadamer nos propone entrar y así es como entro yo en la obra, ¿vale? Entonces, el método fue la hermenéutica. Esto, perdón que me cite, es tremendo, pero es que yo escribo, o sea, yo pienso escribiendo, ¿vale? Entonces, la hermenéutica como camino para las humanidades, ¿vale? Que es lo mismo que el recrear las creaciones de Panofsky, implica previamente que el investigador se ponga en juego. De este modo, tanto Panofsky como Gadamer admiten que este proceso epistemológico implica de alguna forma la dimensión existencial en cuanto que es realizado por un intérprete. Entonces, tú en esta hermenéutica no estás fuera, ¿vale? Los resultados de mi tesis son mis resultados, no porque sea una egocéntrica y piense que nadie puede llegar a esta conclusión, sino que la forma de adentrarme en este juego, mi forma de jugar, mi forma de pensar, los movimientos, son míos. Nadie juega igual al ajedrez, nadie replica los mismos movimientos una y otra vez cuando juega libremente, ¿vale? Entonces, la hermenéutica propone una disposición de la interpretación en triángulo, ¿vale? En una esquina estoy yo,
en la otra Fisac y en la otra la obra. Es decir, Fisac, que es el creador, hace una obra, pero no es la obra. La obra va mucho más allá de Fisac. La obra se abre a mí, se abre a todos, ¿vale? Para que nos metamos en ella, para que la disfrutamos, para que la interpretemos y descubramos belleza, verdad y bien, ¿no? Por terminar de... Y esto es lo que a mí me sucedió. Esto fue una crisis muy gorda en mi vida. O sea, cuando te planteas que ese tocho de 200 páginas no te sirve o que lo tienes que utilizar de otra forma, dices, vaya, pero cuando descubres que esto es bueno y que es verdad, que es mucho más verdad de lo que estabas intentando hacer inconscientemente, no te queda otra. Si quieres hacer una tesis bien, quiero decir, ¿vale? Por cierto, el artículo ese no se publicó, me lo rechazaron, gracias a Dios, ¿vale? Porque la gente con criterio, efectivamente, estas cosas las caza, ¿vale? Muy rápido. Bueno, esto ya lo pasa. Ah, no, claro. Entonces llego al momento de vamos a ver quién es Fisac. Y me encuentro pues con un tipo que a mí me ha cautivado. Yo me he enfadado mucho con él, he discutido mucho con él, pero al final es un tío entregado a la obra, a la obra de arte que tiene en las manos. Y yo en los agradecimientos de la tesis le doy las gracias por haberse tomado tan en serio la tarea de construir iglesias donde muchísimos españoles van a vivir la liturgia, que es muy importante. Y él lo sabe, ¿vale? Que fijaos qué distinto esto de lo que ya estaba intentando decir antes de su obra, ¿vale? Intentando volcar como mis prejuicios, mis hipótesis sobre él. Y me encuentro con un tipo genial en el que, pues en este momento en España hay un debate que es heredado por el debate que hay en Europa acerca de las imágenes, ¿vale? Hay un problema con el arte sacro anterior, que está abarrotado de imágenes, mucho decorativismo, mucho realismo quizás idealizado, pero endulzado hasta ser kitsch, ¿vale? Hasta ser un poco cursi. También se detecta mucho fetichismo con las imágenes. Es una palabra un poco fuerte, pero que los autores utilizan. Entonces, de este debate heredado, hay teólogos, hay artistas que en España pues empiezan a hablar de, oye, ¿las imágenes son necesarias? Y también, ¿tenemos un lenguaje para la iconografía sacra hoy en día? Porque en este momento están las vanguardias, o sea, el expresionismo es lo más en España, y el informalismo. ¿Ese arte auténticamente de ahora puede servir para la iconografía sacra? Entonces, muy pocos arquitectos se meten en este debate porque se sienten fuera. No se consideran artistas y, sin embargo, son los que tienen que invitar al artista o dejarle espacio para que la iconografía entre en la iglesia. Y eso implica una idea de templo concreta, ¿vale? Donde la imagen es importante, es casi de lo más importante en el espacio, es como el acento del espacio, ¿vale? Y Fisac se toma esas molestias de pensar sobre la propuesta iconográfica, y por eso hablo de propuesta iconográfica de Miguel Fisac, porque hace todo un plan de cómo quiero que se vea la imagen en mis iglesias. Y eso ya me fascinó, pero ahora os explico un poco su trayectoria con las imágenes. Él pasa por 3 etapas. La primera etapa es la etapa del clasicismo. Él es muy joven. Esta iglesia del Espíritu Santo, donde la mitad de Madrid se quiere casar, ¿vale? Es su TFG. Es su TFG literalmente, ¿vale? O sea, hablando con términos actuales. Él, nada más salir de la carrera, proyecta esta iglesia, la construyen y triunfa. Se hace famoso ya. Después va a hacer unos oratorios para el Opus Dei, en general todo muy correcto, utilizando un lenguaje propio de la época, ¿vale? Estamos al final, o sea, al comienzo del régimen franquista, justo después de la Guerra Civil, y lo que se lleva es un lenguaje historicista muy clásico. Los artistas que invita son genios de la Academia de las Bellas Artes, como digo, muy clásicos, con mucha inspiración del Renacimiento. Y de repente se produce una ruptura en su vida, que es en los años 50. ¿Vale? Se termina la década de los 40, los años 50. Esta es entrada, o sea, casi a los años 60, pero fijaos qué diferencia hay entre una cosa y otra, ¿vale? Le separan apenas 10-15 años como mucho. Ahí se ha dado cuenta de que, como a mí me ha pasado con la tesis, de que el camino que estaba siguiendo para él era un callejón sin salida, porque era un camino de falsedad. Él decía, ¿realmente la arquitectura contemporánea que nos salga hoy auténticamente a los arquitectos no puede hacer iglesias según las necesidades de los fieles hoy? Y entonces pues entra en crisis y buscando ese lenguaje que él necesitaba para ser auténtico y no replicar estilos del pasado, pues intenta refundar la definición del templo. Y entonces se va de viaje por ahí a Japón, entonces mezcla
diferentes inspiraciones de la arquitectura nórdica, de la arquitectura taoísta, sintoísta, y acaba sacando una definición para el templo, que es: el templo es un trozo de aire sagrado en movimiento. ¿Vale? Esa definición, que va a ser muy importante para él, la va a intentar plasmar, materializar de una forma directa. Un trozo de aire sagrado, es decir, no puede haber nada al aire libre, tiene que ser un trozo de aire sagrado cerrado, porque lo sagrado significa lo separado, ¿vale? No puede haber una apariencia de apertura al espacio profano, ¿no? A lo que no está diferenciado, a lo que es homogéneo, ¿vale? Esto es un espacio diferente. Para él lo sagrado se caracteriza por ser lo diferente, lo que es lo otro, ¿vale? Lo que pertenece a una esfera que además no se diferencia simplemente, sino que está por encima, ¿vale? Habla de una divinidad, de una trascendencia. Pero ¿por qué el movimiento? Para él, el simbolismo más importante de la arquitectura va a ser una sensación de movimiento, ¿vale? Que va a plasmar a través de la arquitectura gracias a una serie de elementos plásticos. En este caso, fijaos cómo la pared es curva, ¿vale? Es una planta irregular, es curva y se va cerrando hasta encerrar el presbiterio, abrazarlo, y la apertura para la luz no se ve. Es decir, no hay una conexión con el mundo exterior y sin embargo está cerradita, ¿vale? Está oculta para que entre la luz. Y fijaos cómo actúa aquí la imagen. En esta iglesia hay 41 imágenes en total, la del Espíritu Santo. Aquí hay una, luego hay dos porque ponen una virgen justo al final de la nave. Él pretende que haya dos, ¿vale? Pero la depuración ha sido brutal. ¿Por qué? Bueno, pues en su búsqueda de qué es lo sagrado, cómo puedo materializar lo sagrado, pues como digo, él lo define como lo otro, lo que es diferente. Y en este momento, pues para diferenciar, ¿no? La referencia tiene que ser cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra vida cotidiana. Y en este momento él dice, es que el mundo cotidiano es el mundo de la cultura visual apabullante, que te asalta, que está en todas partes, la publicidad. Esto tiene mucho que ver con el consumo de masas, ¿vale? La entrada de España en este mundo del consumo, de la publicidad, y también para él son muy importantes los descubrimientos maravillosos. Es decir, que lo que nunca te habías imaginado está ocurriendo. Lo que nunca podías pensar, calcular sobre el espacio, sobre la biología, lo más pequeño, lo más grande, está ocurriendo. Y dice, el templo tiene que ser todo lo contrario a lo que estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Si nuestra vida cotidiana es fantástica y hay descubrimientos maravillosos, el espacio sagrado tiene que ser antifantástico, dice literalmente. ¿Y esto cómo ocurre? Pues creando una especie de desierto, no hay nada. Toda la mirada del muro, ¿vale? Es un muro pintado en blanco donde no hay ni siquiera vanos, no hay ladrillo, ¿no? Para que tu mirada resbale y acabe en una imagen que es mínima, mínima. Y así no te distraes, ¿vale? Y así se crea el silencio. Él llega a decir, es posible que, a pesar de que nuestra religión es icónica, es decir, que sí que venera las imágenes, las respeta y las fomenta, quizás por nuestra circunstancia excepcional, lo que antes hacía la imagen, ahora lo haga el silencio de la imagen y la total ausencia de la imagen. Pero no termina de quitar las imágenes. Y esto a mí era una pregunta que yo decía, pero bueno, lo estás diciendo, ¿quieres quitar las imágenes? ¿Por qué no las quitas? Todavía no lo va a decir. De hecho, lo único que va a decir sobre esto, luego lo explico, es la iconografía es necesaria porque donde no la hay se siente vacío. Es lo único que dijo a favor de la imagen. De hecho, todos sus escritos sobre la propuesta iconográfica hablan solo de depuración, de respetar lo cultural frente a lo devocional, eso también lo explico después. Pero lo único que dice, que digo, no me lo podías poner más fácil para la tesis, no, es la iconografía es necesaria porque donde no la hay se siente vacío. Esto lo recuperamos más tarde. Y sigue el posconcilio. Llega el Vaticano II y dice... Claro, esto fue muy importante porque mucha gente se pelea en las interpretaciones. El Vaticano II dice, es mejor que haya pocas imágenes en el templo. Claro, ¿cuántas son pocas? Los santos entran, los santos no entran, solo Cristo y la Virgen, solo Cristo, ninguna. Pero más adelante, el Vaticano II dice, los santos tienen que estar. Entonces, claro, Fisac había dicho, yo solo voy a poner dos imágenes, que son la del Cristo y la de la Virgen. Solo dos son necesarias, decía, porque lo demás es devocional y no pertenece al templo, que tiene una función cultural, de liturgia. Bueno, pues esto es lo que yo descubrí dejando hablar a Fisac y analizando todas las iglesias que tienen iconografía
¿vale? Por cierto, no están saliendo los artistas, son indispensables, luego hago mención a ellos, pero la propuesta teórica la formula él y los artistas colaboran con él, aunque tienen, como digo, su importancia. Ahora me quedaba responder a la pregunta, porque mi tesis trata sobre la propuesta iconográfica de Fisac, pero ¿qué implicaciones tiene la propuesta iconográfica de Fisac? Más que decir esto es un error, vamos a decir, realmente vamos a esperarnos a ver si es un error o no. Hay algo a lo mejor que yo no estoy entendiendo. Vamos a explorar qué implicaciones tiene este modo de tratar la iconografía desde el punto de vista de lo que la Iglesia concibe qué es la iconografía y por qué es importante. Y por qué tenemos imágenes en las iglesias, ¿vale? Y entonces me encontré, bueno, no me encontré, ojalá me hubiese encontrado, o hubiese sido tan fácil, tuve que leer un montón para ver qué categorías me podían servir para interpretar las implicaciones o el significado de la iconografía litúrgica. Y escogí estas porque son, yo creo que los temas que más se repetían y los más importantes, que es el de Epifanía, Eclesiología y Escatología. Y pasamos al tercer acto, donde aparecen esos encuentros con la belleza, es decir, qué encuentro a partir de estas categorías en la propuesta de Fisac, que en principio es tan, pues como digo, desértica, tan austera, tan desnuda, tan despojada, tan... ¿Vale? Primero explico a qué nos referimos con Epifanía. O sea, la Epifanía es la manifestación sensible de Dios, que puede tener diversísimas formas. Por supuesto, ¿a quién se le ocurre cuál es la principal Epifanía de Dios? ¿Cuál es su mayor manifestación sensible? Pues su encarnación. Claramente Jesucristo, Hijo de Dios, Verbo encarnado, se convierte en el ser humano, que es humano y Dios, en cuyo rostro vemos al Padre. Y se dice explícitamente, Jesús le dice a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Pero además, hay como, Guardini esto lo explica muy bien, hay como ecos de esa epifanía. También en los santos se ve el rostro de Dios, se ve el rostro de Cristo, son un testimonio de la vida en Cristo. También en la liturgia y también en la arquitectura y la iconografía, esto lo voy a explicar ahora. Entonces, el lenguaje simbólico no es accidental en la liturgia, sino que la constituye, porque se haya fundamentado en la pedagogía divina, es decir, si Dios ha querido revelarse hasta tal punto de encarnarse y ser material, ser visible, la liturgia imita el lenguaje de Dios, que al principio se manifestaba en la palabra y después se manifiesta en Cristo y después se manifiesta la providencia del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces es muy importante para entender la liturgia católica lo que dice el misal romano, ¿no? Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Es decir, toda la liturgia es visible, audible, incluso el olor importa. Y esto es lo que nos define. Y de este modo el templo imita a la liturgia. Es decir, el templo escenifica la liturgia, la imita. También es el lenguaje simbólico. Es importante que el templo represente, sea un escenario y hable de lo que va a ocurrir en la liturgia, incluso cuando la liturgia no se está celebrando, ¿vale? Y entonces yo con todo este barullo de epifanía en la cabeza digo, bueno, vamos a ver qué conclusiones o qué indicios se podrían rastrear en la iconografía sobre la epifanía. Bueno, pues para empezar, que está la figura de Cristo, porque Dios se ha encarnado y nosotros no seguimos al Dios de los judíos, seguimos a Cristo. Y a partir de Cristo, ¿vale? La Iglesia es fundada en Cristo. Entonces tiene que estar el Cristo y además tiene que estar de una forma muy concreta, en representación humana. Puede ser en la cruz o no. De hecho, la Iglesia oriental ha privilegiado otro tipo de escena que no es la crucifixión, como en Occidente, que es la más representada. ¿Y qué es también importante en Cristo, aparte de su figura humana? Su rostro. Y esto es una conclusión que no aparece en todas partes y sin embargo resuena en muchísimas fuentes que he leído de una forma como implícita. A veces explícita, pero sobre todo implícita. Es decir, si la imagen de Dios es importante para que el ser humano recuerde que Dios se ha encarnado, que Dios ha sufrido, que tiene un rostro, que es una persona con la que puedes hablar, a la que puedes rezar, a la que puedes pedir, que te acompaña, que sabe por lo que pasas, el rostro es importante. Es decir,
la iconografía litúrgica, que es un género muy específico, ¿vale? De arte, un género muy específico, tiene que ser catalizador del encuentro entre el hombre y Dios a través de Cristo, ¿vale? A través de Cristo, siendo Cristo Dios también, ¿vale? No quiero caer ninguna herejía extraña. Entonces, ¿a qué se refería Fisac cuando la imaginería es necesaria porque si no se siente vacío? Él se había fijado mucho en los templos sintoístas y taoístas, que sin ser religiones iguales, pertenecen todas al mismo grupo de religiones orientales que se llaman taoicas, y que sus templos están completamente vacíos, porque su cosmovisión es totalmente distinta a la cristiana. Es decir, su cosmovisión es la nada. O sea, el budismo lo que propone es que el mundo es regido por una ley, más allá de que existan incluso dioses, que son realmente la naturaleza divinificada, se mueve por una inteligencia que es superior al hombre, pero no es un logos griego, es directamente lo que es incognoscible. No puedes cuestionarte sobre eso, no lo vas a entender nunca, simplemente tienes que, de alguna forma, dejarte llevar, ¿no?, por ese Taos que rige el cosmos. Y en sus templos está completamente vacío, y eso le fascina a Fisac porque es un templo depurado, ¿no? Pero no es depurado porque antes no había nada ni va a haber nada. El tiempo es cíclico, además, es decir, nunca va a haber nada, ¿vale? Y entonces, en esa experiencia, yo creo que él se da cuenta de que sus ideas se están llevando demasiado lejos, porque la experiencia que él tiene de Dios no es esa. Para él tiene que haber una presencia, y lo expresa de una forma que a mí me parece preciosa, que es desde la experiencia y desde la sensación. Sentir el vacío no es nada que yo le desee a ningún cristiano, sino que aquí tiene que estar habitado por lo otro, tiene que estar habitado por la presencia de Dios, que en nuestro caso se manifiesta sensiblemente a través de la imagen de un Cristo crucificado. Y así está el Cristo crucificado, además colocado en el mejor lugar donde puede estar, donde toda la historia del arte, o casi toda, ha decidido cuál es el lugar de Cristo, el lugar más importante, que es el del presbiterio. No está a un lado, no está en la nave, está donde tiene que estar, presidiendo el espacio litúrgico, y sobre todo muy cerca del altar. También lo dice así el derecho canónico, el magisterio de la Iglesia. Entonces yo me iba encontrando con que Fisac pues no estaba tan mal, ¿no? Que de hecho estaba haciendo las cosas muy bien, aunque no las explicase así, y aunque su lenguaje fuera muy nuevo para mí, su lenguaje artístico y arquitectónico. Y además, esto cuando lo descubrí, flipé, porque las fotografías no se ve bien la imagen de Cristo. Y fue cuando yo llego a la iglesia, porque esta imagen del Cristo, el detalle, es de una iglesia en La Coruña, y cuando llego descubro que el Cristo tiene rostro. Y digo, no me lo puedo creer. Si yo pensaba que no, y tenía el capítulo escrito como diciendo, le falta el rostro. No, esto no lo ha pensado, ¿no? Y sin embargo está ahí. Y no en todos los Cristos, está en los de Pablo Serrano, que es un escultor muy conocido, que algo debía de intuir él también, porque a pesar de ser muy expresionista, y lo veréis más adelante también, como sus Cristos casi se funden con la cruz, el rostro siempre está detallado. Y es un rostro, aunque sea de un Cristo que parece muerto, es un Cristo que le dibuja el rostro de que está sufriendo. Y a mí me pareció como diciendo, o sea, no puedo creer, o sea, me está desarmando absolutamente todo. Lo que pasa es que necesitas ver, necesitas mirar, necesitas tener el interés de decir, voy a acercarme al Cristo. Y además es muy bonito porque el Cristo, al ser tan oscuro, no se ve con la luz, porque muchas veces te deslumbra la iluminación de Fisac, y cuando te acercas a comulgar, como está muy cerca del altar y lo ves, te está mirando, porque está colocado arriba y tú le ves perfectamente el rostro cuando vas a comulgar si miras, y le ves la cara ahí. Le ves la cara cuando te acercas a comulgarle, ¿vale? ¿Qué ocurre con la eclesialidad? Y ya nos queda poquito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el cristianismo anuncia que Dios pasa a habitar del Sancta Sanctorum judío a habitar en el corazón del hombre, a habitar en su iglesia. Es decir, un cristiano no tiene la consideración de espacio sagrado como la tiene un judío, sino que la iglesia es un lugar, o sea, somos conscientes de que Dios nos habita a nosotros, habita nuestro corazón. Por eso decimos que somos templo del Espíritu Santo. Y desde que el sagrario es una tradición de la iglesia y se tiene la reserva eucarística en el sagrario, también es casa de Dios en ese sentido, es decir, está en el sagrario presente, realmente presente.
pero cuando no está en el sagrario, la arquitectura de la iglesia se hace imagen de la iglesia que realmente está habitada por el Espíritu Santo, está habitada por Dios, ¿vale? La iglesia, el templo se acaba llamando iglesia en la historia del arte porque se entiende como símbolo, signo de lo que es la iglesia del cuerpo místico de Dios, porque es habitada por Dios. Entonces, bueno, esto lo acabo de decir. De este modo, la iglesia, que es el sujeto de la liturgia, la iglesia encabezada por Cristo, que es el que celebra la liturgia, ¿vale? Toda la iglesia celebrando la liturgia, el edificio se hace imagen de ese sujeto y la iconografía representa a la iglesia también. ¿Cómo tiene que ser esta iconografía que tiene que representar a la iglesia? Pues Jesús es la cabeza, es el sumo sacerdote. De alguna forma acaba siempre cerca del altar, en el lugar privilegiado, porque es al final el que realiza, o sea, el que hace posible esa liturgia, ¿vale? De ofrenda al Padre. Y el que bueno, no me voy a poner excesivamente teológica, pero lo habéis entendido. ¿Y qué más? Pues los santos tienen que estar, porque los santos son parte de la iglesia y son ese ya hablaremos después de la esperanza, pero son la iglesia que está celebrando con nosotros en el cielo en este momento, en el momento de la liturgia. Y la Virgen tiene que estar, y la Virgen es mediadora de alguna forma entre todos nosotros, ¿no? Y Dios, por ser Madre de Dios, precisamente. Y esto lo hace muy bien Fisac, pero es que además en la iglesia, la arquitectura, la nave, hay una conciencia de esto muy profunda. De hecho, Fisac va cambiando su planta poco a poco para que se parezca cada vez más a la planta asamblearia, a la planta que simbolice, pues, cómo se forma una asamblea naturalmente. Es decir, lo normal no es ponerse todos en fila, lo normal es formar un grupo dinámico en torno al presbiterio. Pues yo quiero que la iglesia sea una imagen de la iglesia reunida en torno a la liturgia. Y en cuanto a las imágenes, igual. O sea, ¿cuál es un requisito también de que la iconografía sirva a la iglesia universal? Pues que no se restrinja, o que la imagen principal no se restrinja a la devoción particular, sino que hable de, oye, que Cristo nos ha salvado a todos, que eso es lo principal, que aquí en la liturgia no estamos, perdón porque suena muy crudo, pero no estamos celebrando a la Virgen de Montserrat, sino que estamos celebrando la liturgia en Cristo. ¿La Virgen de Montserrat puede estar? Claro que sí, pero ¿cuál es lo principal? ¿Cuál es la única imagen que hay en este oratorio? No es Cristo, ¿vale? Cristo está presente en esta cruz pequeña que preside el altar, pero que no se ve. Y eso también ocurría, lo de que no se ve la figura de Cristo, ocurría en la etapa del clasicismo. Y él se va dando cuenta de que es esencial que lo cultural prime sobre lo devocional. ¿Veis cómo al final Fisac? ¿Vale? De nuevo, una iglesia, una capilla del periodo del clasicismo que iba a estar incluso en el plan, ¿vale? En el plano aparece con que va a estar presidida por la imagen de la Virgen, titular de la capilla, además. En el caso de la capilla de Manila, que hace una capilla para Filipinas, la Catedral de Filipinas, ya, por mucho que la capilla sea capilla y que no sea iglesia, no sea parroquia, está presidida por la imagen de Cristo, que además, de nuevo, fijaos los hierros, ¿vale? El expresionismo que caracteriza esta obra, el rostro aparece. De nuevo, descubrí esta imagen en el archivo de Fisac y digo, es que no me lo puedo creer. Es que incluso el Cristo más torcido, hubo un escándalo brutal por este Cristo, porque decía la gente, parece un atajo de alambres enredados. Pablo Serrano se detiene a formar el rostro. Y luego llegamos a la escatología, que es básicamente lo que sabemos que ocurre cuando morimos. Todo lo que ocurre cuando morimos y sobre la parusía, es decir, sobre el final de los tiempos y la vuelta, la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a ocurrir? Y aquí es donde tuve un encuentro con Fisac pues inexpresable, y por lo que me siento una absoluta privilegiada, porque de alguna forma, salvando las distancias que son grandes, nuestra vida llegó a un punto pues de sufrimiento similar. Y entonces esto que dice el Concilio Vaticano II, de que en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial, en la que pregustamos lo que podría ser el cielo y lo que estamos aguardando, el destino eterno con Dios, pues para mí empezó a cobrar sentido en este punto de mi vida, que justo estaba escribiendo esta parte de la tesis. Y entonces
según la escatología, la iglesia se convierte en una especie de umbral entre el cielo y la tierra, precisamente por esa conexión con la liturgia celestial, ¿vale? La liturgia es una, es terrestre y es celestial, porque se comunican los dos mundos, ¿vale? Y es precioso porque los que estamos aquí somos como una especie de peregrinos que anhelamos el cielo, pero también anhelamos ya el destino final, como un destino de esperanza. Y entonces la escatología es muy bonito porque habla de cómo las imágenes se convierten en imágenes de esperanza. Es decir, un Cristo crucificado a una persona atea o de alguna otra religión le puede parecer algo sumamente tétrico, pero nosotros automáticamente lo vemos como una imagen de salvación. Y esta es de las últimas iglesias de Fisac. Fijaos, el cambio de la luz, aparece un Cristo resucitado, que fue petición expresa de los carmelitas, que son los comitentes de la obra. Al principio Fisac ni se lo decía, es que es muy gracioso, decía, uy señor, una escultura de un hombre en cueros, ni de broma, yo necesito, y dices, pero bueno, qué forma de hablar de esta del resucitado, ¿no? Es muy particular, pero al final le convenció y le encantó la iglesia que hizo. Dice, tenía que haber hecho esta iglesia antes. Esto es una iglesia para la iglesia, decía. Y también me encantó descubrir cómo para él el significado de la cruz está desde que empieza a esbozar la iglesia, esto es un boceto de Fisac, como esa imagen del misterio pascual como esa condición de posibilidad para salvarnos. Es decir, realmente para él todo gira en esa imagen de esperanza, todo gira en torno a ella. Y la luz, todo está pensado para esa cruz. Además, en el caso del teólogo de San Pedro Mártir es todo una absoluta barbaridad de escenografía, ¿verdad? Es verdad que Fisac no había planteado la vidriera así, iba a ser todo de color rojo, que es el color del martirio. Pero, lo digo, no somos masocas. El martirio para nosotros, la sangre derramada es nuestra salvación. Y entonces llegamos por fin, última cosa, al tema de la esperanza escatológica, cómo las imágenes son realmente imágenes de resurrección. Y llegamos al tema que para mí era como, bueno, Fisac, tú y yo todavía tenemos un tema sin resolver, que es ¿qué hacemos con los santos? ¿Por qué no pones santos? Nunca. Pero hay una excepción que es Santa Ana. Y la parroquia de Santa Ana se llama así porque su hija acababa de fallecer, su hija Naik, de 10 años, y pues estaba sumido en un dolor que yo, después de haber hablado con gente muy cercana a él, descubro que parece que en vida no llegó a superar. De hecho, le carcomió mucho a él y a su mujer. Y entonces el obispo necesitaba, o sea, le encargó construir esta iglesia y le dejó dedicarla, de hecho le invitó, dijo, vamos a dedicársela a Santa Ana. Y solo en esta iglesia aparecen santos. ¿Pero qué santos aparecen? Pues Santa Ana con la Virgen y el Niño y una figura misteriosa que, como digo siempre que tengo que explicarlo, y es que en ninguna fuente aparece esta niña nombrada. Esta niña aparece custodiando el sagrario. A la derecha, si la nave está formada, o sea, si el presbiterio está formado como por 3 salientes, en el derecho está la niña. Y yo preguntaba a los expertos en Fisac, bueno, ¿tú quién dices que es la niña? ¿Es Naik o no? Y la gente decía, eso no es interesante, eso no es relevante. Y digo, para mí lo es absolutamente todo, porque eso cambia todas las cosas. Es la necesidad, o sea, la conmoción existencial de la muerte de tu hija, que no me puedo imaginar lo que puede suponer, no me lo puedo ni imaginar, te hace darte cuenta de que realmente de la esperanza se vive. O sea, la esperanza es muy necesaria, porque vivir sin esperanza pues debe ser espantoso. No lo conozco, pero debe ser espantoso. Y entonces esta niña, que yo interpreto claramente, y lo digo así en mi tesis, es su hija, pero es su hija como puede ser cualquier signo de la inocencia de una muerte que no estamos pensados para morir, ¿vale? Es un signo de esa tragedia y de esa esperanza, y que necesitaba estar ahí para Fisac. Fisac nunca en su vida dijo quién es esta niña, nunca volvió a repetir este gesto, nunca volvió a poner santos, y sin embargo en este punto de su vida lo necesita y lo pone porque quizás no se lo queda para él, se queda allí, ¿vale? Esta iglesia no iba a Fisac.
pero en este punto de su vida, sin decírselo a nadie, sin contradecir sus ideas previas, ¿no? Que habría sido como, ¿por qué ahora cambias de opinión? Pues hace esto, hace esta excepción. Y os lo cuento, es una cosa como muy personal, pero estaba escribiendo esta parte de las conclusiones cuando ocurrió una tragedia con un conocido mío, que es que pues un amigo mío de la infancia, sin yo ser la persona más cercana, su madre, su hermana, su amiga, era muy amiga suya, pero pues por un problema que tuvo en concreto con las drogas, era drogadicto pero de los malos, pues nos tuvimos que ir distanciando, y en este momento estoy escribiendo las conclusiones sobre esta parte en concreto y me llaman diciendo que, pues, que se ha muerto de una sobredosis, y además pues espantoso, ¿vale? Entonces, o sea, me quedé tan mal de decir, ¿cómo puede pasar esto? O sea, para mí el misterio del sufrimiento es una constante en mi vida, y no porque sufra mucho, sino porque veo sufrimiento. Y para mí esta experiencia de FISAC fue absolutamente catártica. O sea, es como si esta imagen de la niña fuera en parte también para mí. O sea, yo, y no miento, o sea, yo estaba en el funeral y veía el féretro, o sea, veía el ataúd de mi amigo cerrado, y decía, necesito imágenes de santos por aquí, aunque sean imágenes de santos desconocidos, y gracias a que son desconocidos, pienso en que puede ser mi amigo, la hija, la abuela, la madre, el padre, el hermano, lo que sea, y me pareció precioso. Y además, y no miento, el mismo día Rosalía saca el álbum Deluxe. Y por alguna extraña psicosis, yo empiezo a escuchar el álbum por la última canción, que se llama Magnolias. Yo no tenía ni idea de que Magnolias trata la muerte, ¿vale? Bueno, pues quería cerrar esta charla escuchando un poquito de la canción de Magnolias y viendo cómo al final la experiencia estética tiene mucho de conocer muchas veces, pero también mucho de dejarse sentir y de vivencia, ¿vale? La experiencia estética se dice que es lo que aprendes tras una vivencia. Pues tuvo que llegar al final de la tesis, ¿vale?, para que yo sintiera algo así, escuchando a Rosalía llorando mientras escribía las conclusiones porque mi amigo no está, y de alguna forma ya no voy a volver a mirar la iconografía litúrgica igual. Es decir, ojalá haya más santos desconocidos en las iglesias a la que le podamos poner nombre. Y nada, y voy a poner un trocito de esta canción para que la disfrutemos todos juntos, a ver si me funciona. ¿Está conectado? Os pongo un fragmento, ¿vale? A partir de... Sí, voy a ver, espera. La mujer. Gracias a todos. Súper bien. Bueno, quien quiera preguntar o comentar, el micro se lo paso. Ha sido espectacular. O sea, que alguien me quite el micro porque si no, empiezo yo. A ver, has empezado diciendo que no te llega por el asombro, o sea, sino es una comprensión de la obra de Fisac. A veces funciona así el arte contemporáneo en general, que lo tienes que entender para que llegue esa experiencia estética. Y tiene más sentido cuando venimos del racionalismo, ¿no? Sí, o sea, justo coincide con eso, efectivamente. Es verdad que creo que la historia del arte ha acabado siendo como es, o sea, en la era contemporánea conviven en realidad todos los tipos de géneros y pinturas y esculturas, desde lo más, quiero decir, huella de lo natural hasta lo más conceptual, pero creo que tiene más que ver con un desprendimiento de la imitación de la realidad. Incluso, a lo mejor es por puro subjetivismo y como reacción ante el racionalismo. Es decir, ¿tiene sentido que el arte conceptual coincida en un tiempo en el que somos herederos del racionalismo y tengamos que entenderlo todo? Sí, pero precisamente también el arte conceptual muchas veces está encerrado en la subjetividad del artista, y el artista te tiene que empezar a abrir su obra. ¿Me explico? O sea, que no lo conectaría como causa-efecto directamente. ¿Me explico? Y para que el artista se te abra su obra, tienes que leer mucho.
Sí. O sea, un poco el comentario va en el sentido de que la belleza que muchas veces funciona por atracción de lo sensible y te llega por la experiencia de lo que ves, aquí es una experiencia más racional de voy a intentar entender por qué son así las cosas, por qué existe este movimiento o esta depuración, ¿entiendes? Y a través de esto comprendes y encuentras la belleza. Sí, totalmente. O sea, en mi caso es así. La cosa es que es muy difícil como categorizar, ¿no? Pues con FISAC todo el mundo tiene que hacer esto, sino que la experiencia estética o sea, al final depende del sujeto que se enfrenta a la obra de arte, y estoy segura de que hay mucho privilegiado que tiene una experiencia estética con FISAC mucho antes de lo que lo he tenido yo y sin entender, o sea, sin haberle leído. Y sin embargo yo, por mi circunstancia, con un montón de prejuicios de los que no era consciente, y con la inseguridad que supone escribir una tesis doctoral en la que parece que tienes que, ¿no?, pues firmar conclusiones como si fuera sentencias y no como un parece o una interpretación de la obra, pues al final en mi caso ha sido mucho más difícil entrar en su obra, pero me llevo mucho, es decir, siento una conexión como especial con él, pero estoy segura de que muchísima gente que, como digo, pues tiene una mirada, una apertura, una especial sensibilidad, que pues pueda entrar en estas iglesias y saber de lo que está hablando FISAC. O incluso, por su sensibilidad, buscar un contenido nuevo en la obra de arte que tenga sentido. Es decir, que encaje perfectamente con la obra y que sea un sentido nuevo como yo le doy a esa niña, ¿no? Que es un signo para mí de que mi amigo se encontró nada más morir con el rostro de una persona que es la persona que más le puede querer, y que para mí esa mujer, o sea, esa niña es un alivio. Y eso se lo he dado yo a FISAC. Pero para llegar hasta ahí, vale, me ha costado 4 años. Y de leer mucho, efectivamente, sí. Y otra cosa, cuando hablamos de la iconografía y la ausencia, mayoritariamente, ¿no?, de santos que nos acompañan en el camino, ¿no?, mencionabas que esta ausencia también puede ser por la circunstancia excepcional que vivimos. Entonces, ¿a qué te referías con circunstancia excepcional? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que, eso lo dijo FISAC en concreto, y él decía que, claro, están en un momento de crisis estética, es decir, artística, fundamentalmente en España, porque el género o la arquitectura que se estaba haciendo desde hace unos años era imitar estilos del pasado, abarrotar la iglesia de vírgenes repetidas o de cristos repetidos, pero cada uno le enciende velas a un Cristo y sin embargo es un espacio de culto, y que por las circunstancias excepcionales además eso no se diferenciaba del abarrotamiento visual maravilloso, la constante estimulación que percibe el hombre en su vida cotidiana. No había una separación entre el silencio de la iglesia o el silencio de lo sagrado y el mundo profano. Entonces dice, quizás hayamos llegado a un momento en el que excepcionalmente haya que producir un silencio sonoro, ¿vale? Prácticamente, según entras en una iglesia, que el silencio se haga presente en un instante. Y por eso quita los santos, en parte, porque a él le da mucho miedo dar continuidad a esa especie de desviación entre lo cultural y lo devocional, y a esa desviación estética que para él es aberrante. Y sin embargo ha hecho el Espíritu Santo, pero él reniega de las iglesias del clasicismo hasta el final de su vida. No sé si te he contestado. Sí, me gusta mucho. Es que me venía a la memoria la Sagrada Familia, que Gaudí previó que hubiera solo 3 esculturas en el interior, ¿no? El Cristo, que está en el centro, y luego Santa María y San José. Luego Subirachs añadió un San Jordi al final de la nave, pero pensaba, como que aquí también había similitudes, el no abarrotar todo de santos. Sí. Y luego, no sé, leyendo a Montjong Han, también que habla sobre el silencio, a mí me venía a la cabeza, no sé, es diferente, ¿no? Pero la circunstancia excepcional de ruido, de ajetreo, creo que hoy, no sé si ayer también, pero al menos hoy y ahora estamos viviendo, y la necesidad de silencio. Muy acertado. Sí, Byung-Chul Han precisamente es un autor que he tratado, pero precisamente también para hablar de la contraposición entre la cultura oriental y la cristiana. Es decir, ¿es bueno leer a esta persona? Claro que es buenísimo, y también hacer silencio, pues no seríamos los primeros cristianos en fomentar el silencio, ¿no?, en la vida.
espiritual, pero también es verdad que un oriental no entiende el silencio de la misma forma, y seguro que aquí sabe muchísima más gente, mucho más que yo, de este tema, pero es un vaciarse del todo, un vaciarse y no hay nada. Y aquí es un vaciarse, pero porque se manifiesta una presencia y todos creemos que tenemos una huella de Dios en nuestro ser. Y de alguna forma, si nos vaciamos, encontraremos lo único que no nos podemos quitar, que es Él. Pero es que yo he leído a Byung-Chul Han precisamente por este lado del budismo y me doy cuenta de que no son compatibles. No. En lo radical, ¿eh? Es en lo último, último, no. Y lo dice él y lo dicen otros antes que yo. Y yo no he sacado esta conclusión, yo lo he cogido así. Hola, Neves. Pues con el tema de la iconografía y de los santos, aunque creo que lo he entendido, como el sentido estético y el tema de la purificación visual, me pregunto qué influencia ha tenido el protestantismo en este tema, si puede haber habido algo. Y luego otra pregunta, pero que no por partes, mejor. Pues sí, que este contexto a esta, que creo que es rápido, y es que yo iba por el mismo sitio. Yo pues al principio dije, bueno, pues puede que estas iglesias vacías las hayan hecho arquitectos protestantes, en principio no, y tampoco parece ser de una influencia protestante hasta cierto punto. Fisac se fija mucho en las iglesias protestantes que se hacen en el norte de Europa y le interesa mucho la arquitectura organicista, pero en concreto su propuesta iconográfica no viene o sea, no es una influencia protestante pura, quizás hay contacto puntual, pero al final él reconoce la necesidad de imágenes, que eso es una ruptura radical con esas iglesias, y de hecho las planifica la iconografía cuando está pensando en la arquitectura, y eso es, nos quitaría cualquier tipo de duda, pero es verdad que en el movimiento litúrgico, como este fenómeno que ocurre y del que Fisac es heredero, sí hay, o sea, no protestantismo, sino como una pregunta sobre si el catolicismo realmente sigue necesitando las imágenes en este momento, y que conectaría con la solución anicónica del protestantismo. Y luego, como nos has explicado, ¿no?, el sentido etimológico de sagrado como separado, es lo que hace que el templo tenga que generar una experiencia que no se, como que separa de lo profano. Entonces yo ahí me pregunto como si quizá esta estética minimalista o pues un poco a veces apariencia brutalista de hormigón visto, si en realidad no genera ese efecto de separación. O sea, en la propia Nuestra Señora de la Luz, que es hormigón visto y que es ladrillo, no sé si genera esa experiencia, esta estética. No sé si igual se debería, o igual ahora que el mundo, todo sea, un poco la arquitectura está un poco más homogénea en este sentido, igual hay que proponer otro tipo de estética para que nos separe del mundo. ¿Y tú qué propondrías? Wow, es muy interesante. A ver, lo primero es que... A ver, no quiero que suene mal. O sea, lo que dice Fisac es muy válido, yo le doy muchísimo valor, pero no es, por ejemplo, como todos los autores o dentro de la Iglesia Católica o de la teología proponen una definición sobre lo sagrado, ¿vale? Normalmente el punto de referencia no es lo profano, es lo sagrado. Es decir, lo sagrado es distinto de por sí, por el hecho de ser sagrado, porque ahí se manifiesta lo divino. Lo divino que se manifiesta, esa hierofanía, esta manifestación de lo sagrado, ya está siendo diferente a todo lo que tú conoces. Es decir, no hay que provocar artificialmente una separación entre tu mundo y lo sagrado, ¿vale? Porque lo sagrado es distinto. Entonces, nos vale lo que dice Fisac, pero como una cosa muy propia suya, ¿vale? Como construir un lenguaje distinto. ¿Qué ocurre? Y muy buena pregunta, es que la arquitectura para la amplificación y de la ciudad de Madrid, por ejemplo, o sea, Madrid está creciendo muchísimo en esta época, y la misma arquitectura se utiliza para las iglesias, se utiliza para las casas. De hecho, casas masivas, ¿no? Casas bloque, que se llaman los poblados de absorción. Toda la gente que viene del campo hay que meterla en algún sitio, entonces se hacen casas de hormigón, de ladrillo, que es el mismo lenguaje de las iglesias. Entonces, realmente el efecto que él busca lo consigue a través de la iconografía, sobre todo de ese interior pulcro en el que no hay nada que estorbe o que esté fuera de su plan de creación de ese simbolismo.
Y no sé, lo último que me has preguntado no me ¿Tú qué acuerdo. propondrías para conseguir ese efecto de entro en un espacio nuevo y separado? ¿Qué propondrías en cuanto quizás a materiales, por curiosidad? Ah, bueno, yo es que no tengo ni idea. Yo mi trabajo es admirar y estudiar a otros. O sea, me quito esa responsabilidad. Es muy buena pregunta, pero tú pues, fíjate en la historia de la arquitectura, cómo el barroco ha generado esa manifestación de la gloria de Dios, por ejemplo. Es que no hay... Lo bonito del arte es que no hay una respuesta válida. Es decir, todos, incluso la Iglesia, que esto no lo he dicho, es que la Iglesia no coge a Fisac y dice, ah, no has puesto a los santos fuera, vamos a ponerlo... Es que respeta, alienta, y la Iglesia, sobre todo la fe cristiana, te propone un camino de plenitud, de lo mejor, pero lo que se queda a medias no lo tiramos, nos lo quedamos y ya lo podremos vivir en plenitud gracias a que lo importante se nos es dado, no cómo construimos la Iglesia. Entonces, todos los lenguajes que ha habido en la historia del arte, con sus más y sus menos, son válidos y son un ejemplo en el que nos podemos inspirar. A mí lo que me da vértigo es ¿qué queda por crear? O sea, el hombre va a seguir creando y va a seguir inventando y va... ¿Qué más va a llegar? Eso es lo que yo me pregunto. Pero ojalá te pudiera responder a esa pregunta. Sería un artista, me encantaría serlo. Y ya está. Fíjate, a mí me ha encantado la presentación, la exposición y el orden que se ve que eres profe y entonces está muy bien. La verdad es que es, yo creo, uno de los fenómenos más complejos, porque todas las cosas que han ido saliendo aquí pertenecen al contexto y afectan a Fisac en concreto, y junto a eso crisis personales y de todo tipo, ¿no? Claro, a mí, fíjate, yo me dedico a hacer imágenes y me entiendo a mí mismo como un iconoclasta, o sea, alguien que de verdad de lo que disfruta es de espacios vacíos, neutros, en el que a través de la luz, de elementos del espacio, del aire, como decía Fisac, ¿no? Pues se manifiestan una intensidad muy potente que se llena con la presencia de algo sobrenatural, ¿no? Y además me parece que eso es la aportación del movimiento litúrgico, lo que hace es reaccionar contra una sobredimensión muy floja, muy desacralizada de la imaginería como decoración, como casi consolación, que había llegado a unos excesos de, digamos, de excesos de ser muy hortera, de muy afectiva, muy blandita, de ser casi una cosa... Entonces todo eso que se va manifestando además de forma muy poco original, simplemente como la reposición de fórmulas del pasado un poquito más afectadas, y que estéticamente se manifiesta en una pereza absoluta para generar algo creativo desde el origen, y simplemente recoger un momento histórico y hacer una adaptación formal sin partir de una creación auténtica, ¿no? Entonces todo eso que se da en ese contexto, que es en el que aparece Fisac, y él engancha con todo eso, bueno, pues o sea, tiene mucho que ver con ese, vamos a recuperar la potencia de las imágenes, y por lo primero que vamos a hacer es este exceso de imágenes que nos quitan de lo esencial, vamos a ir pues reduciéndolo primero a la imagen de Cristo, que es el gran icono, porque es la imagen sacramental, como la iglesia sacramental, eso. Y luego a partir de ahí, bueno, pues no sé, se empieza a realizar todo ese fenómeno, pero lo cierto, y esto a mí me toca en un plano muy, muy personal, porque yo en Bellas Artes pues dejé de hacer esculturas porque ya me saturaban, y empecé a hacer cajas y cosas, digamos, muy minimalistas, y a tratar de hacer imágenes. Ahí por ahí hay
algunas que son como cubos, que eran imágenes de santos, pero cosas que el santo, pues, vamos, muy poca gente puede advertir y muy poca gente puede gozar. Y entonces, personalmente, claro, yo tuve una crisis bestial de comunicación, vale, estoy hablando de cosas que las enseño y un 0, algo por ciento de la población puede disfrutar, que es lo que pasa en general con las iglesias de Fisac. O sea, toda esa tensión, pues es que resulta, vamos, muy difícil, ya digo, aquí en España es prácticamente imposible que sea algo muy general. Y entonces, claro, ahí me planteé toda la necesidad de hacer imágenes, casi como una renuncia a esa especie de depuración estética o lenguaje de mínimos en el que con menos expresas más y todo eso. Y entonces, o sea, me parece que es al final una propuesta de mediación, o sea que al final toda la expresión del cristianismo como tal es un abajamiento, una especie de mediación de hacerse asequible y comunicable. Y me parece que eso también es un ejercicio que desde luego ahora mismo está en revisión. Todo ese exceso de pureza y de renuncia de imágenes y tal, pues se equilibra y se puede realizar también como una renovación artística desde cero que recupere las imágenes, porque la gente necesita imágenes. Él mismo, al final de su vida o más adelante, pues descubre cómo necesita las imágenes y necesita poner a su hija ahí y bueno, entonces no sé, a mí me parece que eso pues bueno, no sé, es como o sea, me parece que forma parte del momento en el que estamos. Ahora de repente, dentro del caos de que no hay ningún canon, pero el arte contemporáneo es tremendamente barroco. De repente recupera todos los excesos, y el arte actual, vamos, es principalmente mucho más barroco que esencialista en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, vamos a otra cosa que en ese sentido tiene mucho más de comunicar, de acercarse, de tratar de entablar distintos niveles de interpretación a los que en alguno de esos niveles tú te puedes acoger, cualquiera, con independencia de que tenga una formación estética muy elevada. Me parece que eso en parte ha sido la propuesta de la Iglesia Católica con el arte popular, con las devociones, con todo lo que conocemos como el arte cristiano que ha estado en los templos. O sea, un intento de renunciar a ese purismo en el que a Dios nadie le ha visto jamás y solamente se le puede mostrar a través del aire, de la brisa, de salud, de tal, y hacer un ejercicio de, vale, yo me encarno, tengo rostro y puedo dirigirme a alguien sin necesidad de que esa persona tenga ese nivel de sofisticación mística, no sé. Bueno, eran como ideas que me han venido según te escuchaba y no sé, no sé si tienes, yo que sé, alguna, o sea, sobre esta vuelta. Tú miras, por ejemplo, Rosalía, es un ejemplo clarísimo de esa estética barroca. De hecho, toma piezas explícitamente barrocas, ¿no?, en su obra, o simplemente la utilización de la música partiendo del flamenco. Son cantidad de manifestaciones pero bueno, tú miras todos los artistas, no sé, de la New British Generation y son principalmente barrocos en la escenografía, en todas las manifestaciones, o sea que no lo sé. Y ahora mismo vas a
que ahí me parece que hay una especie de no sé, es como una especie de vuelta a la consideración de que, vale, todo eso que nos inventamos, que está muy ligado a esas grandes narrativas de las vanguardias o de todo el periodo, digamos, de la Ilustración, que acaba con todo ese exceso bestial, todo eso que supuestamente está teñido de una honestidad, de una pureza, todo eso está también teñido de una especie como de engreimiento muy grande y de una falsedad, porque no es muy posible, o el ser humano no es así, o no es así en todos sus aspectos. Hay una parte que sí que puede ser así, pero bueno, no sé. Totalmente, o sea, sí, o sea, totalmente a todo lo que has dicho, o sea, Fisac no se entiende sin el contexto, o sea, yo hablaba con la mujer de hecho de mi director que es teóloga y dice, Fisac se equivocaba en algunas cosas, pero tenía que equivocarse y ha sido muy necesario que Fisac haya estado aquí para nosotros, aprendamos de él, descubramos lo que necesitamos y hagamos, o sea, sigamos su ejemplo de hacer arte auténtico y arte que necesitamos y arte para todo el mundo, arte cultural. Y luego, por otro lado, sí que Plazaola, que es un autor muy importante que habla de todo esto, ¿no? Habla de cómo la iconografía es al final como una especie, reduciendo mucho, un movimiento pendular y ahora estamos, efectivamente, ya lo dicen los autores, estamos yendo hacia el otro lado y si todavía hay iglesias que se construyen hoy en día sin imágenes, tiene más que ver, esto es mi opinión, con la desconexión entre el arquitecto y el artista, que muchas veces el arquitecto construye y dice yo me encargo de construir, ya llamar al artista a ellos. O sea, hay como una falta de comunión entre como el gremio que se dedica a hacer esto real, a materializar esta idea, más que con una máxima de austeridad, de pureza que todavía persiste del movimiento moderno, que sí que persiste, pero en cuanto a las iglesias yo diría que estamos volviendo a la imagen, estamos volviendo. Y luego yo es que estuve en un congreso, no creo que escuchen esto los arquitectos con los que estuve en el congreso, pero sí que me quedé un poco en shock porque hubo una pregunta del público que le preguntaba a una arquitecta muy reconocida y muy buena, bueno, ¿a usted le parece interesante que los fieles le gusten la iglesia que construye? Y todo el mundo dijo, ¿qué va? Y entonces yo ahí descubrí algo y dije, nos estamos moviendo en planos distintos. Claro. O sea, no es un gusto de, me da gustito, qué bonito. Te entiendo perfectamente porque esa misma es la formación que yo he tenido. O sea, en Bellas Artes el tema de la comunicación estaba proscrito, estaba reservado a la facultad de comunicación. Y el artista lo que tenía que hacer es sacar sus vísceras y de una forma muy expresionista tenía que expresarse al margen de que no lo entendiera nadie, eso daba igual, ¿no? Y al final todo eso encierra un planteamiento muy narcisista, o sea, muy autorreferencial. Claro, eso sucedió en arquitectura, sucedió un montonazo. Y no digo que sucediera en Fisac, porque podía suceder en una parte, pero no era lo fundamental. O sea, había una búsqueda ahí. Pero en muchos otros casos tenemos ejemplos de piezas absolutamente autorreferenciales en el que el planteamiento es que no quiero que la gente le guste, o sea, esto no está hecho para gustar, está hecho para otras cosas. Y me parece que eso esconde algo, aunque pueda haber algo valioso de autenticidad, de decir lo fundamental es la aparición del misterio aquí, aunque no lo entienda o no le guste a nadie, me parece que hay algo de, no sé, desprecio de las cosas más sencillas que cualquier ser humano puede percibir, y que un arquitecto debe esforzarse no solamente porque él, digamos, descubra esa espiritualidad
espacio, sino porque cualquiera pueda experimentarlo, igual que lo experimenta, pues no sé, en el Panteón o lo experimenta en una iglesia románica o en una catedral. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo, pero en parte tampoco podemos... Que eso me recuerda un tema que no quiero abrir el melón, pero... o sea, está el servicio de la liturgia y también con esa excusa muchas veces se ha dicho no, es que la gente le aburre la liturgia, ¿no? Vamos a adecuarla a la sensibilidad actual, a la, muchas veces, perdonadme, pero quizá, y yo misma, a la bajeza que tenemos porque tenemos falta de cultura, falta de profundidad y tampoco, creo que es un término medio, o sea, yo por lo que me has contado he alucinado, creo que incluso me recordaba muchas veces a esa vía mística de los místicos, que el desasimiento y la subida al Monte Carmelo de realmente no tal, para poseerlo todo. Al final llegas allí y lo estás poseyendo todo, ¿no? Y sales al mundo, que no nos olvidemos que la liturgia es salir luego al mundo y descubrir ese exceso de imágenes y ver a Cristo por lo que has vivido en la liturgia. Por un lado me ha recordado eso, no digo que ahora tengan que hacerse las iglesias así, yo no digo nada, pero no sé si... Pero sí que me ha parecido como... qué guay que haya gente a veces en el camino que pode un poco la realidad, ¿no? Que la pode un poco para que el resto podamos ver y sobre eso ya pues seguir como... Entonces creo que es un término medio porque creo que al final el encuentro con lo sagrado tiene que ser encuentro con lo sagrado por elevación, por asombro, por... No puede el lenguaje sagrado porque yo no lo vaya a entender bajar a tan... O sea, totalmente. Es verdad que la encarnación es bajar todo lo bajable, pero no es sé. como... ¿Has dado alguna vez pregunta. una charla, una conferencia, has dado clase? O sea, es como cuando te planteas, voy a dar clase a unos chavales que tienen 18 años y les tengo que dar, como yo, filosofía. Les digo, tienes 3 opciones. La primera, tratarles como si fueran chavales de primero de la ESO, muy básico, lo van a entender seguro, van a sacar muy buenas notas. La opción es leerles Descartes a pelo y a ver qué pasa. Y luego la opción media es, tienen que aprender, tienen una capacidad, pueden hacerlo, les voy a exigir, pero a la vez tengo que explicarlo de otra manera. No puedo leerles entero la obra, ¿no? Pues, perdón por el ejemplo, es muy básico, pero en la vida práctica, en la vida ordinaria, te encuentras como esos términos medios, justo. O sea, pero lo que dice precisamente el magisterio de la teología es que el hombre es capaz del símbolo, porque ha sido, o sea, es capaz de Dios y por eso es capaz del símbolo, porque ha sido hecho a imagen y semejanza del verbo que se encarnaría. Entonces, el hombre es capaz de interpretar símbolos, de captarlo, de hecho muy rápidamente, y para ello necesita una iniciación a la vida cristiana, que para empezar la ha hecho ya para el bautismo, para la confirmación, la comunión, y con eso no tienes que suponer que todos los fieles tienen una vida intelectual. O sea, Dios se revela o Jesús le concede un lugar especial en su corazón a los sencillos, y lo mismo tenemos que hacer, es decir, no presuponer que nos tenemos que arrastrar por las derivas intelectualoides, pero de todo el mundo, porque a Fisac seguro que mucha gente le entiende sin leerle, o sea, porque lo expone, y además es lo suficientemente humilde como para plegarse a lo que la voluntad es, o sea, a lo que la Iglesia un poco espera de él. Es verdad que necesita él su propio camino y eso es como muy suyo, pero luego te encuentras con otras cosas que, como dice Javier, es que realmente son complicadas y preguntas, ¿cómo querías que llegara hasta aquí sin ti? ¿Sabes? O sea, no se entienden sin... No se entienden. Sí, es que fíjate que hablando de esta ausencia de San Juan de la Cruz, claro, San Juan de la Cruz, por ejemplo, es un místico imaginero. O sea, gran parte de sus momentos de conversión son pues la aparición de un paso de Semana Santa, un Cristo, y lo mismo Santa Teresa, eran barrocos en ese sentido, o sea, que todo tenía que entrar, y cuando dibujan un éxtasis, pues dibuja un Cristo visto desde el Padre, pero es un Cristo ahí en la cruz, ¿no? Entonces, y luego por otra parte, tú decías una cosa, y es relacionado con la liturgia. O sea, desde mi punto de vista, el problema de la liturgia y la falta de entendimiento de la liturgia es la rutina digamos, en la que se ha visto, porque los símbolos tienen una potencia, pero hay que expresarlos con la potencia que tienen. Si las vas desahogando, o sea, los vas aguando todos,
pues entonces se pierde toda la fuerza, y es lo que pasa ahora mismo, que ya ni siquiera, no sé, son cosas muy asépticas, y ahí va desde cómo utilizas una vela, y si utilizas una vela con cera de abeja y haces que ese fuego sea importante y que tenga una centralidad y que ese rito sea algo fundamental, o simplemente pues acabas poniendo una vela eléctrica que es mucho más rápida, pero no simboliza ni significa lo mismo, y pierde todo su sentido. Se acaba convirtiendo en una cosa funcional, que es una velita que te dice sí o no, como una especie de, no sé. Entonces, y lo mismo pasa, yo que sé, con mil cosas. El propio ritual del bautismo tenía una potencia inicialmente muy bestia, que era nacer de nuevo, y entonces sumergías al adulto dentro del agua y nacía de nuevo. Y claro, es más cómodo echarle un poquito de agua encima y tal, pero ritualmente, simbólicamente y artísticamente no representa lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es utilizar la liturgia y recuperar la potencia artística que tienen todas esas performances. Y si lo hacemos, resulta que la gente se quedará alucinada de nuevo, y asistirá a eso como el que asiste a un acontecimiento que además por fe sabemos que hace presente lo que representa. O sea que, no sé. No, totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo más? A ver, ¿quién tiene...? Si no pasamos a lo carnal del todo, que ya es comer. O sea. Recuperando el tema de las iglesias, que me hace mucho ruido el concepto de la iglesia, ahora que me has explicado, que me ha encantado, de esa moderna, contemporánea, minimalista, que lo que hace es un poco despejarnos de ese, digamos, ese barroquismo, ¿no? Digamos, y también es un proceso muy creativo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ese es el tema, o la pregunta es si eso es correcto, ¿no? Y si eres arquitecto, voy a bajarlo a un tema muy material, aunque es digamos, un tema moral, que es: tú harías una custodia de plástico, harías un cáliz de madera. No sé hasta qué punto el hacerlo muy minimalista, muy contemporáneo, nos olvidamos de divinizar lo que debe ser sagrado, ¿sabes? Y eso me hace un poco de ruido. No sé cuál es tu opinión, ¿sabes? Bueno, pues es que es un debate eterno el que has tocado. De hecho, bueno, pues hay momentos en los que el plástico quizás no simboliza lo mismo que los materiales naturales. Al fin y al cabo es como muy plástico, ¿vale? Muy artificial, muy... la madera, el ladrillo, al final nos conectan con materiales mucho más naturales, aunque lo imaginemos como muy moderno, muy contemporáneo, y sin embargo el ladrillo es al final heredero de ese sillar de piedra, ¿vale? Aunque hecho muy rápido. Pero, o sea, yo creo que es el debate eterno. Muchas personas hablan de que la iglesia debería estar construida en materiales nobles, y muchos periodos de la historia del arte han sido así. Pero es verdad que, como dice Plazaola, muchas veces nos quedamos poco tiempo en el medio virtuoso, ¿vale? Entre comillas, porque el hombre no lo puede evitar. O sea, al final estamos hablando de arte, y el arte auténtico es signo de su tiempo, y muchas veces, pues por ejemplo, en el Renacimiento las iglesias acaban pareciendo palacios, ¿no? Y los Jesús acaban pareciendo una especie de Hércules extraño o de Adonis, y al final siempre se acaba volviendo a lo que es adecuado, o lo que es como digo yo, o sea, me parece más adecuado hablar de un sentido de plenitud, de que la iglesia es madre y te habla de una plenitud a la que tú puedes más o menos llegar, pero el artista no puede ser forzado hasta el punto de decir, es que tienes que hacer esto siempre y para siempre, ¿vale? Entonces ahí está la complejidad. Luego está el testimonio del Cister. O sea, el Cister propone para su vida de monacato en concreto una austeridad que ha habido pocas veces en la historia de la Iglesia Católica, sin tener en cuenta cuando no existían ni las imágenes cristianas, ¿vale? O la iconoclasta, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, el sentido de por qué construían con esos materiales no es inocente, o sea, no es ideológico, es que es lo que había. Es lo que había, y además lo que había se propone como un elemento, o sea, con una visión positiva. Es decir, estamos saliendo de un trauma
que es una guerra, o sea, unas guerras espantosas, hay que construir mucho, hay que construir barato y vamos a hacer de esto el paradigma de lo bello. Es decir, el canon se convierte, la posibilidad se convierte en el canon, de alguna forma, ¿vale? El racionalismo lo que propone es eso. Frisak criticaba muchísimo el racionalismo y dice, el problema es que tienen una estética los racionalistas, que es el funcionalismo. Es decir, su único principio es su estética, es la función, es lo estético, lo posible, lo que hay que hacer es el canon. Entonces, todo lo material tiene una intención incluso estética. O sea, no puedes negar que no es un descuido. O sea, al final puede acabar siendo un descuido, pero la intención primera es que están haciendo el bien y que el hombre puede encontrar a Dios en lo más pobre y en lo posible, porque su circunstancia es la posible, la mejor dentro de lo que podían concebir. Empieza siendo así. Ahora bien, la arquitectura racionalista de hoy en día no es eso. Tienes otros materiales al alcance y de hecho los materiales que más se usan ahora ya no son el hormigón visto. Se ha visto los problemas que da. Frisak, aparte de arquitecto, es inventor, tiene no sé cuántas patentes, inventó un tipo de hormigón para trabajarlo de forma que tú vas a una iglesia de Frisak ahora y tiene 20.000 grietas porque era inventor. Ponía en práctica sus inventos para dar juego, o sea, que ese material tan pobre diera juego y fuera como más interesante, y con lo que tiene lo intenta trabajar, ¿vale? Pero no sería lo mismo que si hoy, pues eso, viene una especie de discípulo de Mies van der Rohe convencido de que eso es lo único que se puede hacer e intenta utilizar esos materiales fuera de la circunstancia que rodeaba a Frisak. Entonces, no te estoy respondiendo, te estoy planteando el debate en su complejidad, ¿vale? Entiendo lo que quieres decir. A mí, yo a veces pienso lo mismo, pero no tengo una respuesta. Gracias. Nada. Pues estaría, ¿no? Yo creo que sí. Pues ahora vamos a tomar una cervecita. Genial. Gracias a todos. Voy a parar que Javier te estaba grabando también.